Bien, damos gracias a Dios por tener este día más y también por poder analizar la vida de Job. Hoy vamos a tenerlo o vamos a analizarlo desde otro tipo de perspectivas, ¿no? Realmente el libro de Job es bastante interesante y profundo y se presta para que uno lo analice desde varios puntos de vista. Hoy vamos a portarnos un poquito como psicólogos, ¿sí? Vamos a ser un poco psicólogos. Y vamos a ver la situación de la consejería o qué es lo apropiado decir en determinados momentos. ¿Por qué? Bueno, porque Job se presta para eso. Lo primero que quisiera que hiciéramos es ponernos un poquito en los pies de Job, porque a veces a uno se le olvida, o mejor dicho, el hecho de que nosotros estemos bien hace que no lo entendamos del todo, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, uno ve a un pueblo de Israel sumamente rebelde con Dios, a un pueblo de Israel que uno dice, oye, estos no comprendían, sobre todo cuando uno lee el libro de Números, donde se describe a Israel muy negativamente. Pero pocos de nosotros, tal vez los que en algún momento hemos ido de ilegales a Estados Unidos, entendemos lo que significa caminar por el desierto todo el día y lo que significa tener sed y lo que significa tener hambre. Y cuando uno oye que para ellos vino el maná, que era como pan con miel de esa hojaldra, uno dice, ¡ah, qué rico!, ¿no? Sí, pero después de 2 meses de estar comiendo lo mismo, a veces nosotros nos quejamos de que solo comemos frijoles y otra vez lo mismo, o por ejemplo en Semana Santa, cuando se le ocurre a la familia hacer quintal de pan, ¿no? Y entonces desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo y cena. Entonces no varía. Cuando termina la dieta del pan y aparecen los primeros frijolitos, el primer huevito o lo que sea, qué rico se siente, ¿no? Entonces, Israel, a veces nosotros los criticamos porque no nos ponemos en sus pies, lo difícil que era. Claro, esto no lo estoy justificando. También me gustan los paches para Navidad, aunque sea durante 3 días. Bueno, no estoy justificando, simplemente es ponernos en el lugar. Y basado en eso vamos a leer los primeros capítulos, no los primeros capítulos en sí, sino el principio de Job, ¿no? Capítulo 2, versículo 7. Vamos a empezar por ahí. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Para esto, Job ya está en una situación difícil, porque, valga la aclaración, Job nació en cuna de oro. Probablemente sus papás fueron ricos. Y entonces él nunca experimentó necesidad, siempre tuvo abundancia, pero aparte de ser rico, era una persona muy justa, como él lo va a mostrar más adelante. Una persona muy temerosa de Dios y muy correcta. Hay dos trayectorias en el Antiguo Testamento que demuestran quién es una persona correcta y se pueden definir en dos palabras. Se pueden reducir, ¿no?, en dos palabras: santidad y justicia. Es decir, apartarse del mal, o como lo va a decir Santiago, utiliza esas mismas dos ideas, siempre están presentes. La religión verdadera es ayudar al huérfano y a la viuda en sus necesidades, justicia, y apartarse de la contaminación del mundo, santidad. O sea, esos dos principios. Y Job lo va a practicar. O sea, va a ser una persona, se va a preocupar por esto. Y tiene abundancia, pero para este momento Job ha perdido todo. Prácticamente quedó en la calle y está en cenizas, pero esto de estar en cenizas con su ropa rasgada, esto es una demostración cultural. A veces nosotros pensamos que todas las personas demuestran de la misma manera, pero no, hay cuestiones que son culturales. Por ejemplo, muchos psicólogos le dicen a uno de varón, está bien que usted llore, no se preocupe, los hombres también lloran, también tienen sentimientos. No saben que los sentimientos son culturales, son cultura. Entonces, eso de que nosotros nos abracemos y así expresemos nuestro cariño, eso es cultura. Eso de que nosotros lloremos, protestemos y así demostremos nuestro dolor es cultura. Los judíos agarraban y se rasgaban la ropa
Para nosotros eso sería extraño y con eso demuestra que le duele. Pues sí, así lo hacía. Entonces se rasgó su ropa, se puso en cenizas y así era como él expresaba su dolor. Pero no es porque él quiera comunicarlo, sino que así es como él se siente, así es como expresan las personas del oriente su dolor. Entonces dice, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto de esa sarna maligna, bueno, es que el autor no tiene ni cómo explicarlo, qué era lo que tenía. Pero nosotros nos vamos a imaginar una alergia tremenda, un hongo tal vez, algo que le generaba a Job una incomodidad o un dolor increíble. O sea, Satanás pensó en la mejor manera de afectarlo, porque el punto aquí es llevar a Job hasta el límite, hasta el punto en que él ya no soporte más, maldiga a Dios en su misma presencia, porque esta es la apuesta, y Satanás diga, gané la apuesta. Esta es la idea, vamos a llevarlo hasta el límite, vamos a ver hasta dónde soporta. Y tomaba Job un tiesto, obviamente para rascarse las partes que no se podía alcanzar con la mano, ¿sí? Un tiesto, dice, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, ¿por qué? Para demostrar su dolor, él había hecho eso. Ahora, pocos de nosotros tal vez hemos tenido ese tipo de incomodidades. Lo más que yo he experimentado es una alergia en todo el cuerpo, que horrible, porque si está a medianoche uno retorciéndose en la cama para que deje la picazón, tal vez, y eso de la alergia no es tan grave, eso es como el piquete de un zancudo, solo que en todo el cuerpo, o sea, como cuando uno lo pica un zancudo, dan ganas de rascarse y todo eso, solo que me daba en todas partes del cuerpo, ¿sí? Y entonces es horrible y fastidioso, ¿no? Pero como vivimos en una época de ciencia moderna, con una pequeña pastillita se me quitaba y eso solo era la molestia en cuanto que compraba la pastilla, ¿no? Pero creo que esto era terrible lo que a Job le pasaba. Es horrible. Y tomaba ese tiesto y se rascaba con él. Y entonces aparecen en escena su mujer en primer lugar, que aparece ahí, ¿no? Eh, entonces le dijo su mujer, parece que Job no tenía dos mujeres, y eso que culturalmente era aceptable para una persona rica como él, pero él es una persona monógama, solo tiene una esposa. Aparece su mujer cuyo nombre no sabemos, y claro, a veces nosotros podemos acusarla a ella por lo que va a decir, pero se nos olvida que ella era parte del mismo dolor. La única diferencia entre ella y Job es que ella no tenía la sarna maligna, pero sí había perdido todo. O sea, quedó en la ruina también. También, y esto no significa que ella tenía que comer, ¿no? Se quedó en la ruina igual que él, por una parte. Y por otra parte, había perdido también toda su familia. O sea, la desgracia de Job era la desgracia de ella. Al igual que Job, ella había perdido toda su familia, sus hijos, sus ganados. Antes era la gran señora, ahora ya no es nadie. Y entonces ella le dice, aún retienes tu integridad. O sea, porque aquí el cabeza de familia es el responsable. Maldice a Dios y muérete. Tal vez quiso decir, y muramos, porque sin él, a ella le tocaba el mismo destino. Y él le dijo a la mujer, ¿no? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, vas a hablar, o sea, como cualquiera de las mujeres tontas. No pareces educada, ¿eh? Parece que no hubieras estudiado. Esa es la idea. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta es la pregunta que Job hace. Cuando Job pierde todo, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y sin lugar a dudas, desnudo volveré allá. O sea, las riquezas Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Y en este momento él dice, mira, cuando recibimos el bien nos alegramos, ¿cierto? Y decimos, qué bueno es Dios con nosotros. Ahora que la situación está mala, ¿qué? No vamos a recibir esta situación. O sea, no vamos a aceptarlo. Y bueno, recibiremos el mal también. Entonces, esto
esto de recibir el mal no me tiene a mí, dijo, que poner en una situación así de, oye, qué injusta es la vida, ¿no? O sea, esto es como cuando nos casamos y decimos en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, pero cuando viene la pobreza, dicen los árabes, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale volando por la ventana, dicen los árabes. Y parece que fuera cierto, pero realmente Job plantea la situación, y eso es una situación bien concreta. Si nosotros nos alegramos cuando recibimos el bien de Dios, entonces debemos soportar el mal. En todo esto, dice el autor, no pecó Job con sus labios. El autor no conoce el pensamiento, pero él dice, con los labios, con lo que digo, no pecó. Y sigue diciendo el texto, y aquí vamos a entrar a los amigos, y 3 amigos de Job. Conste lo que la palabra amigo significa. Es una palabra muy profunda, ¿sí? Muy profunda. Los amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita. No son apellidos, son los lugares de donde vienen. Por eso muchos dicen que estos eran descendientes de Saúl, porque Saúl tenía un hijo que se llamaba Temán. Entonces dicen, este era un descendiente de Saúl. Entonces especulan que Job no era israelita, sino era descendiente de Esaú. O sea, era de esa línea y que los israelitas agarraron su libro y lo acoplaron. O sea, mejor dicho, este Job, porque no lo podemos rastrear bíblicamente, no podemos nosotros ubicarlo. Él no habla de la ley de Dios, entonces no podemos pensar que vivió después de Moisés. Pero antes de Moisés tampoco. ¿Dónde lo ubicamos? Entonces parece que él es árabe. ¿Sí? Él es árabe, entonces dicen, puede ser un descendiente de Saúl o puede ser un descendiente de Ismael en el tiempo en el que no había rey, en el que no había sacerdote, porque él fungía como sacerdote de su familia, él ofrecía los sacrificios. Antes de que existiera el pueblo de la tribu de Leví como los sacerdotes, la descendencia de Aarón, el patriarca o el padre de familia era el que ofrecía los sacrificios por su familia. Entonces, pertenece a esta época. Y por causa de Elifaz, dicen, este Elifaz tenía que ser un descendiente de Saúl, y por eso ubican al autor por ahí. Pero saliéndonos de esa situación, estos eran 3 amigos que vivían en 3 lados diferentes. ¿Sí? Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Solo que ellos tienen un problemita, ¿sí? El problemita que ellos tienen es que son seres humanos y como son seres humanos, están en una cultura. Nosotros también tenemos una cultura. Nosotros también la tenemos. Y esa cultura no permite que nosotros no podamos pensar fuera de esa cultura. Es decir, nosotros vamos a pensar como guatemaltecos. No importa, yo ya llevo en Honduras, estaba haciendo cuentas de que ya llevo casi 24 años en Honduras. Y tengo 44 años. O sea que he vivido más en Honduras que en Guatemala. Pero todavía cuando me monto un taxi o cuando me hablan o empiezo a platicar, empiezo a hablar, todavía la gente dice, ¿verdad que usted es de Guatemala? ¿Sí? Si es que se le oye su manera. Y eso que mi vocabulario no es guatemalteco, es hondureño. Se oye. Y todavía pienso como guatemalteco, porque esa es mi cultura. Así me formaron. Entonces pienso como eso. Y estos hombres van a pensar como parte de su cultura. Dentro de su cultura hay un concepto que ellos tienen atravesado entre ceja y ceja, que no se lo van a poder sacar. Y es la persona justa prospera y la persona impía es destruida. O sea, el que se comporta bien, Dios lo premia. Y el que se comporta mal, Dios lo castiga. Y esta ley es inquebrantable. O sea, esto nosotros no lo podemos deshacer. Esto es inquebrantable. Así es, así son las cosas. Y para ellos va a ser muy difícil, si no es que imposible, pensar de otra manera. Ahora, estos 3 hombres no son malas personas.
Ellos no son pecadores, son amigos de Job. O sea, estos se han reunido muchas veces, hacen negocios, conversan sobre la vida, conocen la vida íntegra de Job, o sea, la conocen. Ellos saben el tipo de hombre que es Job. Y como saben el tipo de hombre que es Job, entonces se conduelen, pero ya cuando vienen, o sea, desde la venida, ellos ya tienen la cosa definida, Dios no puede fallar. Así que si Job está sufriendo, tiene que ser necesariamente porque es pecado. Necesariamente. No puede ser de otra manera. A los cuales, alzando los ojos de lejos, dice, no lo conocieron. O sea, me imagino cómo era Job. Este tipo era guapo. ¿Sí? O sea, este tipo era guapo, era fuerte, era fornido, era, o sea, de esos señores que usted los mira y causan una presencia increíble, ese tipo de respeto, la elegancia, ¿no? Pero al que ellos vieron era completamente cambiado. Dicen, no lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Generalmente las personas en esa época tenían un solo vestido. Entonces, para ellos era sumamente valioso su manto. Prácticamente era, no es como nosotros que tenemos un montón de chupas a veces colgadas ahí, 2, 3, 4. Los antiguos, incluso dentro de nuestro país, estoy hablando de unos 30 o 50 años atrás, solo tenían una chaqueta y esa había que cuidarla, ¿sí? Y si se le dañaba a uno, pues eso era una tragedia. Pero estos hombres, a la hora de rasgar su manto, demostraban su dolor, ¿no? Lo más valioso lo rasgaban. O sea, rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. No piensen que lo que están haciendo es una locura, ¿no? Esa es una demostración cultural. Así es como ellos demuestran su dolor. El cariño se demuestra de cierta manera dependiendo de la cultura que uno sea. Como por ejemplo, ¿por qué el coronavirus no se contagia tanto entre chinos, coreanos y japoneses? Bueno, yo estudiaba con 9 japonesas y 2 japoneses en Estados Unidos cuando estudiaba inglés. Y resulta que estas muchachas todas llegaban al aula y sí tenían eso de la separación, ¿cómo se le llamaría eso? La distancia, aunque no había ninguna, ¿cómo se llama ningún problema, porque ellas, digo, ningún contagio, porque ellas llegaban al aula y se sentaban y ni siquiera se daban la mano, ni siquiera se abrazaban, ni tampoco se iban a dar un besito en la mejilla, sino que a 1 metro de distancia movían la mano. Hola, ese era su gran saludo. Claro, no había contagio. Y entonces uno llegaba a la idea, ¿será que estas muchachas sí se alegran de verse? ¿Son súper amigas? ¿Y cómo es la cuestión? Porque uno no está acostumbrado a esa situación. Uno no está acostumbrado a ese tipo de cultura. Entonces la cultura aquí es, tiraban cosas al cielo y así dice, se sentaron con él en tierra. O sea, estos eran amigos. Por 7 días y 7 noches. ¿Cuál cama? O sea, no había cama. Estos estaban en la tierra. Estos estaban, ¿cuál baño? No, hombre, es que se tiraron tierra encima. O sea, prácticamente estaban igualando a Job en la tragedia, su ropa rasgada. Vamos a sentar con él. 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra. No le decían nada, porque veían que su dolor era muy grande. O sea, los dejó consternados. El sufrimiento de Job era muy grande. No había ningún problema hasta que Job decidió hablar. O sea, ahí vino el meollo del asunto. Job habló. Y cuando Job habló y maldijo su día, y maldecir su día no era tanto maldecir el día. ¿Qué tiene que ver el día? O sea, lo que él estaba haciendo con maldecir su día era simplemente decir, mira, mejor no hubiera nacido. O sea, interesante, Job no se quita la vida, es cierto. No comete suicidio, no. Va a aceptar lo que le venga de parte de Dios, sí. Pero no significa que él se va a alegrar con su situación. Llega el momento en que él pesa la vida y dice, mira, yo he tenido tanta alegría en mi vida, pero con la tragedia que tengo ahora, considero, ¿sí? Y claro, yo he experimentado tragedias también, pero nunca he llegado a pensar que mi tragedia es superior a la alegría que yo he tenido.
Por lo tanto, la vida sigue teniendo sentido, pero Job llega a decir, la verdad es que si yo mido una cosa y la otra, entonces pienso que hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido. O sea, para mí hubiese sido mejor que hubiesen legalizado el aborto antes. Esto es lo que Job dice. Porque dice, ¿cómo no fui yo ocultado? ¿Cómo no me cerró el vientre? ¿Cómo no? O sea, esta situación, ¿cómo no ganaron los europeos y los holandeses impusieron su voluntad en estos países? Que mi mamá me hubiese abortado, porque eso hubiera sido mejor para mí. Y entonces empieza a maldecir su día. Y para los hombres que están con él, que lo están rodeando, esto es grave. Y la razón por la cual para ellos es grave es porque ellos dicen, si Job sufre, es por pecador. Así que en vez de arrepentirse, este hombre dice semejante disparate, ¿no? Se debería de arrepentir. Y empiezan las sesiones, no las vamos a repasar, obviamente, pero en cada sesión la cosa se va poniendo más y más dura. O sea, la pelea va siendo más grave. Hasta que llegamos al capítulo 16, que el capítulo corresponde para hoy. No lo vamos a cubrir, obviamente. Respondió Job y dijo, ahora va a ser una queja. Muchas veces, dice, he oído cosas como estas. Interesante que Job tiene la habilidad de pensar fríamente sus palabras. O sea, no pensemos que a Job se le salió una palabra. Sé que está pasando por una tragedia, pero sus palabras están bien pensadas. Incluso sus versos están bien hilvanados. Dice, muchas veces he oído cosas como estas que ustedes me han dicho. Tal vez pudo haber recordado Job y hasta yo las dije. Porque uno se equivoca muchas veces. Uno dice, ¿qué le pasa al fulano? Dolor de muela, chillón es. Como a mí nunca me ha pegado un dolor de muela igual que ese. ¿Y este qué tiene? Cuento eso, o sea, que está cansado por subir esta colina. Chillón. Sí, como usted no pesa 300 libras, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, y hasta que uno ya está en la situación, entonces uno la piensa. Entonces dice, muchas veces he oído cosas como estas, pero luego va a ser una queja contra ellos. Consoladores, molestos, sois todos vosotros. Ahora, quiero que noten que aquí no hay solo 4 personas sentadas. Aquí hay mucha gente. A veces uno tiene la idea de estos 4 tipos ahí en la soledad, ¿eh? Y uno dice, sí, esto es todo. No, 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 no. Más adelante va a aparecer un hombre que se llama Eliú. Este es un joven. Y Eliú va a decir, estoy harto ya de escucharlos a ustedes, ¿sí? Este Job no se calla. Es porque Eliú maneja el mismo concepto. Este Job no se calla y ni uno de ustedes le puede responder como él merece. Y yo me callé hasta ahorita porque ustedes son viejos. Entonces vamos a dejarlos hablar. Y yo también voy a hablar. Y él va a dar su discurso, que ya analizaremos más adelante. Y es sumamente inteligente el hombre. Entonces, Eliú es simplemente la muestra que ahí habían más. Aquí también está la mujer de Job. No crea usted que está muy lejos. Está también. Aquí están otras personas. Están escuchando todo el diálogo. Entonces, cuando él dice, todos vosotros, no sé a quiénes se refería, pero los 3 van incluidos. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? O sea, lo que ustedes dicen no tiene sentido, es vacío. ¿O qué te anima a responder? O sea, ¿por qué siguen hablando? Porque quiero notar una cosita aquí. Job siempre arranca atacando a sus amigos. Pero en la mitad de su discurso, él los ignora y se dirige a Dios. O sea, las respuestas de Job son oraciones. Empieza diciéndole, cállense, ¿usted qué piensa? Que yo no soy sabio, que yo no soy como ustedes, ¿qué les pasa? Pero en determinado momento los ignora y él se dirige a Dios y sigue él con su oración. Yo estoy diciéndole al Señor, los amigos nunca hacen eso. Ellos nunca oran a Dios, sino que ellos atacan a Job. Entonces, Job tiene razón. Dejen de estar hablando, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿ustedes por qué responden? O sea, ¿en qué les afecta lo que aquí está pasando? Y luego viene con su queja. También yo podría hablar contra vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Y podría hilvanar contra vosotros palabras. Y sobre vosotros mover mi cabeza. O sea, estás mal.
Ahora, el punto que es necesario, o mejor dicho, el punto que hay que tocar aquí, que hay que recordar, es que esto no es nuevo exactamente. Job ya les dijo esto de otra manera. Cuando ellos dicen, Job, arrepiéntete, Job, has pecado, Job, estás hablando como un hombre inicuo, tienes un pecado oculto, revélalo. Job dice, mira, me gustaría que ustedes estuvieran en mi lugar. Yo sé que cada vez que hablo con una persona que tiene un padecimiento, una enfermedad, hay una frase muy común en Honduras, en Guatemala también. Esto que estoy pasando, hermano, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y yo siempre me río y digo que no, pues, o sea, yo sí se lo he deseado varias veces. Ok, después me arrepiento y pido perdón. ¿Sí? Pero yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pues, Job sí se lo deseó. Sí, Job. O sea, me está fastidiando. Me gustaría a mí que Dios a ustedes los examinara como a mí me está examinando. Me gustaría. Pero no es tanto que Job quiera que ellos estén mal, sino que Job dice, ustedes no me comprenden porque es que Dios con ustedes ha sido benevolente. Y yo no los estoy acusando de pecadores, simplemente estoy diciendo que yo soy inocente y la forma, o sea, yo solo puedo entender mi tragedia si Dios se ha ensañado conmigo. O sea, esto es como cuando el régimen se ensaña contra uno, más vale salir huyendo de ahí. Esto es como que uno sea un venezolano y aparezca en la lista de los que están conspirando contra el gobierno, de los que fueron a hacer su ataque fallido en 2 lanchitas, ¿no? Entonces, si un hermano me dijera, fíjese que yo también estoy incluido dentro de la lista, yo le diría, ¿sabe qué? Crucese la selva. O sea, esto es preferible porque van a ir por usted. Le están dando tiempo nada más para que se escape, ¿sí? Eh, y claro, cuando el gobierno se ensaña contra uno, le va a encontrar, le va a encontrar. Esto es como la moraleja que era del lobo este que dialoga con la ovejita, ¿no? Estás ensuciando el agua que yo estoy bebiendo, oveja. Porque se la quería comer, obviamente, y quería una pelea. Y la oveja le dice, no creo, señor, le dice, porque usted está corriente abajo, digo, corriente arriba. En todo caso, usted ensucia el agua que yo bebo, pero la que yo bebo, si la ensucio, afecta a los que están adelante en la corriente, no atrás. Entonces el lobo dice, ¿sabes qué, oveja? Hace 6 meses me hiciste algo que yo jamás te voy a perdonar. La ovejita dice, eso no es posible, señor lobo, porque yo solo tengo 5 meses de vida. Hace 6 meses yo no vivía, entonces no pude haberle hecho ningún daño. Pues entonces fue tu papá y se la comió. Entonces, esto es lo que Job está pintando. O sea, si Dios me está atacando así, es porque está mirando hasta el más mínimo defecto que yo haya cometido. No puedo entenderlo de otra manera. Y por eso me gustaría que Él me revelara exactamente por qué me está. O sea, ¿cuál es mi pecado? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. Y le dice, ojalá, ok, ojalá ustedes, Dios los examinara así y supieran cómo es la situación. Y los amigos siguen atacando. Ahora él les va a decir, miren, si ustedes estuvieran en mi situación, yo también podría hilvanar ideas, hacer bellos poemas. Pero en el versículo 5, que este es el punto, pero yo, dice, os alentaría con mis palabras. Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Cómo es eso? Si ustedes estuvieran en mi lugar, y yo estuviera en el de ustedes, yo también podría hilvanar ideas y hablar de muchas cosas como ustedes. Pero mi objetivo sería muy diferente al de ustedes. Mi objetivo sería alentarlos con mis palabras. Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Así que no voy a callar. Y va a seguir. Si hablo, o sea, esto es como un hermano en Estados Unidos, para poner, me gusta contar anécdotas para
ilustrar las ideas. Dice, este hermano tenía 92 años. Te imaginas la edad, 92 años. Y desde los 40 años padecía de osteosporosis. Entonces él a veces hablaba conmigo con su inglés muy antiguo, ¿no? Estaba difícil entenderle. Pero me decía, yo no entiendo por qué, dice, ha habido gente que ha vivido menos tiempo de la que yo llevo enfermo de esta cuestión. O sea, cuando a mí me detectaron osteosporosis a los 40 años, yo pensé que tenía un par de años más, unos 3, esto es cáncer en los huesos, esto ya me va a atacar. Y Dios me permitió a mí vivir más de 50 años con esta enfermedad. Y estaba todo enyesado y vendado por todo el cuerpo. O sea, él era como una momia, y así llegaba a la congregación. Y me decía, no, esta semana me fue bien, solo me fracturé 2 costillas. O sea, eso fue lo único que se fracturó durante la semana, 2 costillas. Porque si a él le agarraba una tos, o sea, tosía, eso significaba una costilla rota, eso significaba un brazo roto. Entonces él pasaba en cama toda la semana y solo se levantaba para ir a la congregación. O sea, él siempre iba a las reuniones de la iglesia, siempre. Y me decía que la única vez que se había levantado, porque tenía a alguien que lo cuidaba, era para ir a la congregación, ese alguien lo llevaba y lo iba a traer. No se quedaba con él en la iglesia, lo llevaba, lo dejaba ahí enfrente y él tenía un andador. Con eso entraba caminando y se sentaba y terminando el culto lo iban a recoger y se lo llevaba. Entonces, curiosamente, hace unos cuantos años, que esto fue hace 20 años, ¿sí? Por ahí unos 5 años más tarde, alguien anduvo por esos lugares y el hermano me había mandado saludos ya casi a los 100 años. Seguía vivo. Y él decía, entonces, y yo le preguntaba, hermano, ¿y usted por qué viene, no? ¿Por qué viene? ¿Qué viene a la congregación? Y decía, porque mi dolor no disminuye si me quedo en casa. O sea, igual me duele estar en casa, igual me duele estar aquí, así es de que mejor me vengo. Y Job dice lo mismo. Ustedes quieren que me calle, sí. Si con callarme se me quitara el dolor, yo estaría encantado de la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que me va a venir algo peor por estar hablando? Olvídense. O sea, peor que como estoy. Eso es lo bueno de estar uno hasta el piso, ¿no? Que peor ya no se puede estar. O sea, esto se me hace la selección de Guatemala preocupada con jugar un partido porque puede caer en el ranking de la FIFA. Hasta donde estás colocado, no, hombre, como que juega todos los partidos, cualquier victoria es cualquier empate es una victoria, ¿no? Estoy molestando ya, solo estoy vacilando a los aficionados al fútbol. Pero bueno, está en el piso y dice, oye, si hablo, mi dolor no cesa. Ahora, la queja, dijo. Aquí es donde yo me pongo a pensar, sí, muchas veces porque a nosotros nos va a tocar consolar y eso es muy difícil. Yo, yo no me considero un buen consejero. De hecho, la vez pasada le comenté a mi jefe que quería estudiar, ¿no? Para ver si me patrocinaba el estudio. ¿Y qué quieres estudiar? Me dijo. Psicología. Yo una carcajada. Psicólogo tú. No, no, mejor estudia algo que vaya de acuerdo a tu carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy mal consejero. ¿Sí? No tengo esa habilidad. Hay personas que tienen la habilidad para aconsejar. Yo no la tengo. Soy a veces muy drástico y no sé escuchar. Pero hay veces que Dios lo ubica a uno en el momento y no queda de otra y uno dice, pues aquí hay que hacerle, porque si yo no le hago, entonces, pues, ¿quién le hace? Nadie más. Y llega uno al lugar, por ejemplo, donde una madre ha perdido un hijo. Eso es difícil, eso lo he visto. ¿Qué cosas he visto? Llegar con un enfermo de cáncer, que usted mira ahí que está solo el esqueleto. O sea, usted piensa que es un cadáver lo que está ahí, porque solo está prácticamente a este hermano ya no tenía ni un músculo, ni uno. La piel estaba completamente pegada al cuerpo. O sea, esto es, nunca he visto algo semejante. Entonces uno piensa que es un cadáver hasta que se le queda mirando a uno y le dice, hola hermano, ¿cómo está? Híjole. ¿Y usted qué le dice? ¿Qué le decimos?
¿Cuáles son las palabras mágicas que creo que aún los más expertos consejeros se quedan sin decir absolutamente nada? ¿Usted qué dice? Visité a este hermano, 3 días después estaba muerto. Obviamente, solo le llevé la cena del Señor, ¿no? ¿Qué dice? No he dicho nada porque hay veces que es mejor no decir nada, porque cuando uno trata de explicar, de decir, mira, es que lo que pasa, hermano, es que, o usted tiene que ser fuerte, usted no puede, pues, no, uno mejor se calla, ¿sí? Que no hay absolutamente nada que decir. Bueno, estos hombres llegan y encuentran a este hombre totalmente en esqueleto, pero estos sí tienen algo que decir. Y creo yo que van a cometer varios errores. Errores psicológicos, no teológicos. O sea, porque esto se puede ver desde diferentes ángulos. Puede que ellos tengan la razón, puede que ellos tengan verdad en sus palabras. Vamos a poner esto en tela de juicio, vamos a discernir esto más adelante, pero puede que tengan la razón. Pero a veces no es correcto, aunque uno tenga la razón, decir que uno tiene la razón. ¿Sí me explico? Eso es que no es correcto. Entonces, lo primero, que es muy importante, es creerle a Job. O sea, un consejero tiene que creerle a quien está aconsejando. Un abogado, cuando el presunto delincuente, presunto, le dice a uno, soy inocente, pues hay que creerle, ¿no? Hay una película que se llama Sexto Sentido. Es una muy buena película, de las mejores que he visto, pero solo se disfruta la primera vez. En Sexto Sentido es un niño que no se las voy a contar por si no la han visto, porque esa es una película que uno tiene que ver y ver despacito. Es un niño que mira muertos. Entonces el psicólogo llega y empieza a hablar con él, ¿no? Tú miras muertos, le dices. Sí, miro difuntos. ¿Cómo son ellos? Como gente normal, ¿no? Solo que ellos no saben que están muertos. O sea, ellos piensan que están vivos, pero realmente están muertos. No se miran entre ellos. Ellos solo miran a los vivos, no pueden ver a los otros muertos. Y entonces él se queda así como, ¿en serio? O sea, ¿qué onda va? Y agarra su libreta y escribe esquizofrenia. Esquizofrenia es una enfermedad psicológica donde la persona tiene alucinaciones, ¿no? Entonces el niño le dice, esto es bien interesante porque el niño le dice, tú no me puedes ayudar. Y él le dice, ¿por qué? ¿Cómo me puedes ayudar? Le dice el niño, si no me crees. Y esto es bien interesante. ¿Cómo puedes ayudarme si no me crees? Entonces, uno tal vez tiene un vicio, digamos al alcohol, llega con un predicador y uno le dice al predicador, mire, yo no sé cómo salir de esto. Yo quisiera salir de esto, pero realmente me agarran unas ganas de beber increíbles, ¿no? Y el predicador anota en su libreta, mañoso es este, y hasta subraya, ¿no? De rojo, ¿no? Entonces, la pregunta mía sería, ¿cómo me puede ayudar si no me cree? O sea, tiene que creerme para poderme ayudar. Si los amigos de Job le hubiesen creído a Job, la historia hubiera sido diferente. Cuando Job dijo, yo soy, y lo va a repetir en este capítulo, yo soy inocente, ellos decir, te creemos, Job. Ahora necesitamos entender qué está pasando. Y Job hace una oración y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo no lo logro entender. Mi pecado está cocido delante de mí. O sea, no lo entiendo, no logro. Y ellos también repetir la misma oración y decir, Señor, enséñanos qué está pasando, porque no lo entendemos. Estas palabras hubiesen consolado a Job. Esas palabras hubiesen consolado a Job, porque entonces él siente el respaldo de la gente. Y él dice, ellos me creen por lo menos, porque aquí nadie me cree. O sea, todo el mundo piensa que yo soy pecador y eso es lo más grave. Como decía aquel, eso es lo que más mal me cae. Que piensen que soy un delincuente. O sea, no solo me pasa esto, sino piensan que soy un delincuente. Eso es lo que más mal me cae. Nadie me cree. Lo segundo es
el objetivo. Cuando ellos abren su boca, ellos no están pensando en apaciguar o consolar a Job. Al principio sí. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Porque miraban que su dolor era muy grande. Entonces, no le dijeron nada. Pero más adelante sí le van a decir. Y sus palabras se vuelven drásticas contra Job. Como cualquier bruto estás hablando. No pareces nada inteligente, tú, como cualquier tonto. O sea, y no eras tú el que fortalecías a los caídos y ahora que a ti te está pasando, sí, esas palabras realmente lo van a beneficiar y yo sé que hay veces que uno tiene, oye, para decir cosas hirientes, a veces somos muy buenos, somos muy buenos. Hay personas que tienen este arte, yo no sé cómo encuentran las palabras justas para afectarlo a uno. Entonces se parecen al coronavirus, que se entra al cuerpo y si usted tiene malo el corazón, ahí le dan. Y si usted tiene malo el hígado, pues ahí, o sea, en lo que usted tenga malo, es más, ni el mismo médico se entera de qué tiene uno en un chequeo general, pero el coronavirus se detecta de qué puede decir uno para atacarle justo donde uno necesita ser atacado. Entonces hay personas que tienen este arte y claro, todos nosotros tenemos problemas psicológicos y hay cosas que a nosotros no nos hieren y hay cosas que nos hieren increíblemente y yo no sé cómo hay personas que tienen las palabras adecuadas para saber dónde a uno le duele, pero no cómo consolarlo a uno. No aquello que a uno sí quisiera escuchar. Estas palabras, óyeme, ¿qué las pegaste? Pero por lo menos el consejero tiene que tener la intención. ¿Cuál es tu intención? Muchas veces nuestra intención es hacer sentir mal a la gente. Y es que así nos enseñaron. O sea, no podemos herir con golpes, entonces vamos a herir con palabras. Había un niñito aquí a la par. Vivía aquí. Y se fueron. De 4 añitos. Cuando nos pasamos a vivir acá, yo lo estaba viendo una tarde. Se peleó con su mamá. Y ese niñito, en cuestión de 2 minutos dijo, o 1 minuto, tal vez dijo tanta mala palabra y groserías que yo dije, este no se va a juntar conmigo, o sea, este bárbaro, o sea, ¿dónde se buscó tantas? No me las puedo inventar, pero ustedes sí han visto a estas personas de mercado peleando, ¿no? Y uno no sabe de dónde sacaron tanta cosa, ¿no? ¿Dónde fueron a encontrar ese repertorio tan interesante y con qué velocidad las dicen, ¿no? Hay personas que no son tan así, solo dicen una palabrita, pero saben dónde pegarle a uno. Se imaginan cuando estos le dijeron a Job, mira, si tus hijos maldijeron a Dios, Dios ahí mismo los acabó. O sea, qué triste, ¿no? Perder uno su hijo. Y que encima de todo venga el consejero y le diga, yo sé que está en el infierno, porque de qué otra manera, pues, o sea, se maldijo a Dios, por eso que Dios lo castigó, o sea, por malo. Porque si fuera bueno, estaría vivo. Sí, joder. Eso sí es duro. Cuando yo a veces ando evangelizando, hay una persona ahí, siempre me hacen esta pregunta. Fíjese que mi abuelito era muy bueno. Híjole, ya sé por dónde viene. Mi abuelito era tan bueno, tan bueno, tan bueno. Sí, siempre un difunto es bueno. Y él murió. Bueno, obviamente, murió siendo católico, ¿no? ¿Dónde está? Híjole. Es una muy buena pregunta. La respuesta no la sé, pero la puedo vaticinar con un alto porcentaje de probabilidad, pero no se lo voy a decir. ¿Cuál es el propósito de decirle eso? ¿Para qué? ¿Cómo se va a sentir la persona? Segurito, segurito, segurito que se va a convertir si se lo digo. No, eso no va a pasar. ¿Cómo se va a sentir? Suficiente con el dolor que tiene como para que yo lo incremente. No tiene necesidad de que, o sea, ellos por lo menos debieron haberse quedado callados, ¿no? Pero a nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras realmente van a beneficiar a la persona. O sea, esto es como cuando usted va caminando ahí, se cae
Y cuando está tirado en el piso todo raspado, todavía regresa papá, mamá o el que sea, el que te hay, hermano mayor, no importa. Y le dice, que vos si sos animal, ¿no? Si sos bruto, mira cómo te caíste. Tirado en el piso, estoy raspado. Y ya sé que, o sea, eso que estás diciendo yo ya lo sé de sobra. Ya lo sé de sobra. Vos si no aprendes, ¿verdad? No, eso ya lo sé de sobra. Sí, pero encima le decimos que si sos bárbaro vos. O sea, tus palabras realmente me... claro, este otro que está tirado en el piso no es Job. Por lo tanto, se va a inventar un par de groserías también para decirle a usted. Y, bueno, sí, igual, yo no sé qué más le va a decir, pero se las va a inventar, ¿no? Pero Job no. Job es una persona sensata que le hubiese dicho a usted, oíme, con tus palabras, yo voy a ser menos tonto que vos, o qué. A mí me lo hizo un compañero de estudios una vez, porque yo me estaba burlando de él. Resulta que estábamos estudiando griego y se mantenía con el libro de griego todo el tiempo, comiendo, como sea. El hombre tenía el libro de griego, tuvo que pagarlo porque lo destruyó. O sea, el libro se arruinó. Y entonces yo me burlaba de él un día, estaba burlando de él, porque le digo, pues chica, vos ni siquiera pasaste griego y tuviste que pagar el libro. O sea, eso era como para fastidiarlo, ¿no? Pagaste el libro y ni siquiera pasaste. Y entonces, este muchacho me puso la mano en el hombro y me dijo así, pero bien sentimentalote, ¿verdad? Que serio. No todos tuvimos ese tipo de educación que vos has tenido. Y se fue. Y a mí sí me pegó duro, porque dije yo, híjole, ¿se imagina usted? No, no todos tuvieron el tipo de papás que vos tuviste. Nosotros no tuvimos mucha oportunidad. Ese tipo era como Job, ¿sí? En vez de enojarse y responderme un par de cosas o pensar, quedarse callado y decir, voy a ver cómo me lo bajo, pero es que me lo voy a bajar. No le digo, no todos tuvimos no todos tenemos la cabeza que vos tenés. Y eso a veces pega duro. Y lo hace a uno reflexionar, aunque otra vez uno cometa el mismo error. El mismo error. Una y otra vez. Y creo yo que tenemos mucho que aprender porque en este tiempo van a haber personas, hay personas que nosotros hacemos cuarentena, personas que no hacen su cuarentena, personas que no la hacen, un poco insensatos, no la hacen. Y después van a sufrir consecuencias. Y cuando sufran las consecuencias, pues no les podemos decir, ya vio, porque no hizo lo que yo le dije. No, pues ya sé que esto me pasó porque no hice lo que usted me dijo. Ya lo sé. Pero esas palabras no van a ayudar. No van a hacer que el dolor sea menos. No van a componer porque ya para qué llorar sobre la leche derramada. O sea, ya para qué. Antes era importante, ahora ya para qué. No tiene sentido. Simplemente, ya le vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, eh, necesitábamos desatacar aquí un canal arriba. Y me traje un niño, ¿eh? Porque yo no me subí porque iba a quebrar ¿cómo se llama este? La lámina. Me va a traer un niño. Y ese niño, pues, se subió ahí a desatacar el canal, ¿no? Y yo le había ofrecido que le iba, ¿cómo se llama? Le iba a pagar. Y, ay, te voy a dar algo. Y se subió. Y me hizo un hueco o sea, quebró la teja del techo. Entonces, hizo un agujero como de medio metro de tamaño. O sea, usted se imagina el tipo de agujero. Están cayendo unas tormentas bien interesantes acá. Y toda la jugadita, pues, ahí me salió como en unos 600 pesos. Ah, no. Y todo el tiempo estuvo ahí enfrente, me imagino esperando a que yo le pagara, ¿no? Después de que me quebró el techo. Entonces, ya terminamos ahí, compusimos, es un chapuzque, ¿para qué? Pensé que caiga la tormenta, vamos a ver cómo pasa. La cuestión es que entonces me voy y él se va conmigo. Y claro, yo estoy pensando, yo me estoy registrando las bolsas
No le dije nada, ¿no? Estoy registrándome las bolsas para darle algo. Y entonces lo que me llamó la atención es que ya cuando vamos allá, iba en su bicicletilla, me dice, mire, señor, me dice, si no quiere, no me dé nada, dice. No quiere, no me dé nada. Entonces yo le digo, tranquilo, le digo, esas cosas pasan. O sea, ¿de qué le voy a decir? O sea, que si con decirle un par de palabras se compusiera al techo, eso sería bueno. Si con decirle un par de palabras aprendiera, eso sería bueno. No, si es inteligente, aprendió. Si no es inteligente, no aprende, aunque yo le diga, o sea, ¿qué, qué de más hay? Antes sí, los estudiantes de Baxter se me quedaban en clases y yo los jalaba para la oficina y les pegaba suficiente con la calificación. Digo, ahora no me preocupe, le digo, después va. ¿Cuándo después? Ahí cuando vuelvo a aplicar a Baxter regrese, ya para qué lo voy a afligir, ¿no? Ya estuvo, suficiente con lo que tiene, suficiente con lo que tiene. Que goce la vida, ¿cuál es el problema? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario?